Reciban un cordial saludo del equipo de su serie Inéditas. Es un gusto estar de nuevo en contacto con nuestra audiencia. Préstenme su atención porque les compartiré una historia muy humana, motivante, aleccionadora. Ustedes juzguen. Ubíquense el 19 de septiembre de 1985 a las 7:13 de la mañana. Socorro, nuestra inédita, maneja tranquilamente hacia su trabajo. Sus hijas ya estaban en la escuela. Se dirigía a la esquina de la avenida Álvaro Obregón e Insurgentes, donde estaba el edificio de 8 pisos en los que se albergaban las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí estaba su oficina. Con una licenciatura en trabajo social, su buen desempeño en la institución le permitió ocupar desde las funciones de recepcionista hasta los niveles importantes en la jerarquía administrativa que siempre ocupaban los hombres. Ya estaba cerca cuando sintió que el carro se iba de lado. Se extrañó, bajó la velocidad, continuó su avance despacito. Al dar la vuelta a la esquina, aquello era otro mundo. Frente a ella, en medio de una densa nube de polvo, yacía el edificio del Seguro Social, colapsado como un sándwich, piso sobre piso, inclinado hacia un lado. Todo era desconcierto, aunque aún no había llegado mucha gente. En la capital de México se acababa de sufrir un terremoto de 8.1 grados. Narran los registros del momento que la situación vivida en las 48 horas siguientes al sismo fue de un caos generalizado, que se palió considerablemente cuando la propia sociedad civil comenzó a autoorganizarse en las acciones de rescate y asistencia de las víctimas. Socorro, con sus manos, en los primeros instantes y con lo que encontraba a su disposición, ayudó a rescatar al primero y al resto de los 17 compañeros de su oficina que sobrevivieron finalmente al desventurado evento. Al día siguiente organizó un módulo de asistencia en su propio auto, en el que cargó toda el agua posible que pudo y organizó para que sus pequeñas hijas ayudaran también a repartir el valioso líquido durante los siguientes días. Ella contó que muchos jefes muy trajeados llegaban y miraban y se iban, que la mayoría de las rescatistas eran mujeres. Todas querían apoyar en la tragedia. Así había sido educada. Siempre a ayudar, a compartir, sin entrar en histerias frente a las adversidades. Lo que más la marcó en esta vivencia fue experimentar la entrega total de unas, el desinterés de otros y, lo peor, la rapiña ante la desgracia. Socorro nació en la Ciudad de México, sí. Su barrio, la Colonia Industrial, cerca de la Basílica de la Villa de Guadalupe. Hija de una madre piadosa y un padre comunista, fue educada en el Colegio de Monjas, Las Rosas, donde se inculcaba la religiosidad, pero también la cultura de servicio, el altruismo y el ser compartidos. A esos valores se agregaría la influencia paterna. Libros de Marx, de Lenin, fueron puestos en sus manos a muy corta edad, mismos que su papá le compartía y le explicaba. Socorro perteneció a esas primeras generaciones de mujeres que tuvieron acceso a la preparatoria. Le tocó ir al colegio de San Ildefonso, la Prepa 1, en el centro. En su generación solo había 2 mujeres. Ellas vivieron la comunidad estudiantil bajo el yugo del machismo y el patriarcado predominante. Rememora que siempre las pasaban al pizarrón para exponerlas a las miradas y a los errores. Querían burlarse de ellas,
Pero no les dimos gusto, dice Socorro. Así fue como se instaló en ella el germen de la rebeldía. La ingeniería química era su objetivo. Fue su padre, aquel que otrora la introdujera en el estudio del comunismo, quien nuevamente le cambió la jugada y la obliga a estudiar otra cosa, trabajo social, que sonaba mejor para las mujeres. Igual que sus hermanas menores, todas tuvieron que ir a la misma escuela. La química era cosa de hombres. Nuestra Inédita no lo sabía, pero en ese momento se estaba definiendo la vocación del resto de su vida. Antes de continuar, les propongo que escuchemos un sondeo con preguntas que nos permitirán involucrarnos un poco más en la historia de nuestra amiga Socorro. Pues la cárcel, Atlacholoaya, el Cerezo, ¿no? Se llama. ¿Un pueblito mágico? Corrupción. No sé, un lugar algo lejos, no sé la verdad. Mujeres. La verdad no me acuerdo. Pues me imagino que para estudiar o agarrar más conocimientos sobre más cosas, ¿no? Pues para solicitar libros y estudiarlos. Si no me equivoco es para guardar periódicos, ¿no? Bueno, la biblioteca para buscar información y la ludoteca es donde hay ¿cómo te puedo explicar? Es arte en cine, sí, y poder ver películas de otros países, cómo viven en otros lugares, ¿no? Me imagino que es la ludoteca. Es una biblioteca para niños, creo. No lo sé. Pues más que nada practicar y conocer las bellas artes es saber qué tipo de información nos puede brindar o conocimiento, porque muchas veces pensamos que el arte es como que hay una pintura, pero nos muestra mucha información, más que nada. Nos puede detallar más cómo es el lugar o X cosa, ¿no? Nos sirve porque pues son cosas que pues son de antes, ¿no? Nos ilustran, ¿no? Nos hablan de las culturas antiguas, todo eso. Entonces, para mí, eso es lo personal, eso es todo. Es parte de la cultura. Todo el humano debe conocer las artes. Y tal vez el arte sirva para expresar lo que nosotros sentimos, para despejar ideas, para no tener malos pensamientos, para ocupar la mente y pues para explayar la creatividad. Ya escucharon el pensar del público. Continuemos. Dice el refrán, afortunado en el juego, desgraciado en los amores. La vida afectiva de Socorro estuvo ensombrecida por la presión social y las malas decisiones, pero la escuela y el trabajo fueron su fortuna. Muy pronto lo confirmaría. Sus entonces pocas herramientas, su inteligencia y su tesón le permitieron sostener y educar a sus 3 hijas cuando se quedó totalmente a cargo de ellas, siendo aún muy joven. Socorro se define como perseverante y sigue siendo guadalupana, feminista. Igual fue militante de izquierda, donde participó activamente en el Partido Comunista y en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. El año 68 fue un hito en su biografía. No solo se preparaban las Olimpiadas, sino que los movimientos estudiantiles estaban en ebullición en el mundo y en México. Traer la bolsa llena con panfletos del Partido Comunista era común para Socorro,
Participar en las marchas también. El 2 de octubre no fue la excepción. Ella y su marido, con el que compartían ideales, malos tratos y un avanzado embarazo, estuvieron presentes en la Plaza de las Tres Culturas. Ahí estuvo ella, repartiendo propaganda, levantando la pancarta, preparada con anticipación. Una sensación de incomodidad derivada de su preñez le impulsó a salir junto con su pareja de la plaza y tomar un taxi para irse a casa, justo minutos antes del cierre del mitin. A distancia, escuchó los bazucazos, pero nunca imaginó lo que estaba pasando. Después de aquella brutal represión, ella y el padre de la que en ese momento era su primera hija, pasaron meses de zozobra, quemando volantes, casi escondidos, con la esperanza de volver a ver a los compañeros que nunca aparecieron después de haber sido detenidos y llevados al campo militar Marte. ¡Qué paradoja! Por unos minutos, prodigiosamente, se escapó de vivir la noche de horror del 2 de octubre del 68 y también por unos minutos se salvó de ser víctima en el terremoto del 85. Ahora tenemos una idea de quién es nuestra inédita. Ella se autodenomina soñadora. Una de sus hijas le dijo: «Ay, mamá, ¿estás loca?», cuando Socorro Patiño, en los primeros años de su jubilación, mirando los campos de siembra y los viveros frente a su casa de retiro, soñó con instalar la casita. Llegó a Morelos, estado de su elección, buscando paz y el disfrute de su nuevo gran tesoro, su tiempo libre. Primero se instaló en Cuernavaca y finalmente en Xochitepec. No imaginó que, contrario a su anhelo de paz, en realidad le esperaba mucho por hacer y que este trabajo sería su mayor legado a la niñez de este estado. Años atrás, mientras sus hijas crecían, Socorro se sensibilizó con lo importante que eran las bellas artes en la formación de las infancias. Para ella, estos conocimientos son herramientas fundamentales en la vida de las personas, sobre todo de aquellas que están en formación. Nuestra inédita habló, convenció, venció miedos, cabildeó y logró. 15 años hace que la comunidad de Giral le dio su confianza y puso en sus manos la posibilidad de echar a andar una casa de la cultura. Así se construyó la casita, como ella la denomina. Su objetivo fue y sigue siendo nutrir el intelecto de las infancias en una población donde convergen las almas, los sueños de niñas y niños de por lo menos 14 ayudantías, entre ellas 2 pueblos, Atlacholoaya y Alpuyeca. En los últimos años participan principalmente de Chinconcuac, de la Unidad Morelos, de la colonia Lázaro Cárdenas. También vienen desde Tezoyuca, que pertenece al municipio de Emiliano Zapata, pero además, y lo más interesante, la casita suma con la integración multicultural de las hijas e hijos de la comunidad de origen indígena asentados en la Guamuchilera, que antes vivía en Las Galeras, que es el albergue de los cañeros. Para todos ellos se abren espacios que despiertan la sensibilidad artística. A través de la formación musical, de artes plásticas, de ballet, de fomento a la lectura, Socorro y su equipo contribuyen a la construcción de seres humanos más completos, más sensibles. En la Casa de la Cultura de la comunidad de Atlacholoaya no solo hay cambios en las infancias lugareñas, sino también se transforman a padres, a madres, porque su presencia y participación les ensancha sus mundos. Nadie que pase por la Casita de la Cultura
queda indiferente. Larga vida a nuestra inédita Socorro Patiño Aguirre, una mexicana fuera de serie y en vida. Largo aliento en el desarrollo de la casita de todos y todas. Comunidad Video Escucha de Inéditas. En esta ocasión voy a cerrar nuestra historia con una breve pero sustanciosa frase de ella, de Socorro Patiño Aguirre. Adelante. Hablando de lo espiritual y hablando de lo importante que es la igualdad de oportunidades para todos, así como mis hijas tuvieron acceso a una educación artística y a una educación universitaria. Todas estas niñas de las galeras, de estos pueblos originarios, de estos lugares en donde hay tan pocas oportunidades de superación, todos deberíamos en esta etapa de la vida y en esta época que vivimos estar enfocados a ayudar, a darnos a los demás y ayudar no como caridad, no como asistencialismo, sino a que la gente tenga más oportunidades, a hacer conciencia social, a crecer y a darse cuenta que todos tenemos derecho a todo. Esto fue todo, estimada audiencia. Nos vemos para descubrir a una nueva inédita. Hasta la vista.